libre a mi pueblo Israel. Faraón, 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 deja libre a mi pueblo Israel. Faraón, 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 deja libre a mi pueblo Israel. Faraón, 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 deja libre a mi pueblo Israel. De noche columna de fuego, de día la nube de Jehová. Maná descendida del cielo, vestido calzado de sol. Vamos Israel, vamos a vencer. Dios te da la fuerza, Dios te da el poder. Vamos Israel, vamos a vencer. Dios te da la fuerza, Dios te da el poder. Vamos Israel, vamos a vencer. Dios te da la fuerza, Dios te da el poder. Vamos Israel, vamos a vencer. Dios te da la fuerza, Dios te da el poder. Tiene la fuerza de Dios. Vamos, si tiene la fuerza de Dios, salva para Cristo. Bendiciones, amada familia del reino. Quien les habla, Xiomara Ariza, salmista de la comunidad Crecimiento para Ti. Estamos nuevamente en este medio audiovisual, este medio como lo son el teléfono, las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Nuevamente estamos por este medio para tener un breve análisis o estudio de la parashá o porción de la Torá, la palabra del Eterno, tanto la Torá como la Haftará y el Brit Hadashah. Esta porción número 13, titulada Shemot en hebreo, pero que la encontramos en el libro de Éxodo, ¿verdad? Pero la parashá se titula Shemot en hebreo y está distribuida en la siguiente manera. En la Torá, que es la que llamamos comúnmente Antiguo Testamento o Pentateuco, la conseguimos en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 6, versículo 1. En la Haftará o libro de los profetas encontramos a Jeremías 1, del 1 al 20, del 1 al capítulo 2, versículo 20, y Isaías 27, 6, Isaías 28, 13 y Isaías 29, 22, 23. Y en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento o Pacto Renovado, se encuentra en Lucas capítulo 1 al capítulo 2, versículo 20. En este estudio de la palabra del Eterno es algo amplia y se encuentra distribuida de la siguiente manera para su lectura diaria a través de toda una semana. Los temas más relevantes son: 1, dice el aumento de la aflicción del pueblo del Eterno en Egipto. Esta está ubicada en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 1 al 21. Luego sigue nacimiento de Moisés, que está comprendida en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Luego sigue Moisés huye de Egipto. Otra de cómo está distribuida esta parashá, la 4 dice llamamiento de Moisés a través de la zarza. Eso está en Éxodo 3, 1, 22. Luego dice, la número 5 dice Moisés vuelve a Egipto. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 4, versículo del 18 al 31.
Luego sigue Moisés y Aarón ante el faraón. Eso está en Éxodo 5, del 1 al 21. Y por último, la 7, de cómo se encuentra distribuida esta porción de la palabra, de esta parashá Shemot. Yahweh comisiona a Moisés y Aarón a confrontar al faraón. Eso lo conseguimos en Éxodo capítulo 5, versículos 22 al capítulo 6, versículo 1. De esta parashá, número 13, titulada Shemot, cuyo significado en hebreo es nombre, en donde podemos ver cómo comienza el inicio, en el inicio de esta lectura de la palabra de Shemot, que está en Éxodo 1, que nos narra los nombres de los hijos del patriarca Jacob en la entrada o llegada a Egipto. Eso lo podemos leer aquí en Éxodo, donde nos dice los nombres de los hijos de este patriarca Jacob. Dice así la escritura, dice: estos son los nombres de los hijos de Israel, o de los hebreos, que entraron en Egipto con Jacob. Dice: cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. ¿Verdad? Ahí podemos ver los nombres de cada uno de estos hijos del patriarca Jacob, las 12 tribus, los 12 hijos que tuvo Jacob, y a la entrada o llegada de Egipto. La raíz de esta palabra Shemot en hebreo es Shem, que significa nombre, pero no solamente significa esa palabra nombre, sino que también esta palabra Shem también significa carácter, identidad, autoridad, propósito de una persona o un ser humano. En este estudio de la porción de la palabra, nosotros enfocaremos esta lectura en lo que dice Éxodo 1, del 1 al 22. Vamos a leer Éxodo 1, del 1 al 22. Ya leímos los nombres, dice, volvemos a leer. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel, los hebreos, que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, y nombra a cada uno de ellos. Sueños para el año 2026, sea lo que sea pasado. Nombra a cada uno de estos hijos de Jacob. Y dice en el 6, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Recordemos que ellos estaban en Egipto, se llenó de ellos la tierra. Y dice el versículo 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Eso lo dijo el faraón, ¿verdad? Está hablando de el pueblo hebreo, ¿verdad? Que se había multiplicado, y él tenía temor de que este pueblo se siguiera multiplicando y que se unieran a los enemigos de Egipto y fuera contra ellos, o abandonaran la tierra, ¿verdad? El faraón tenía ese temor. Dice que y para que no se multipliquen, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestro enemigo y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces
Pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, es decir, al pueblo hebreo. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaba con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales, a las parteras de las hebreas, no eran las parteras de las egipcias, sino que eran parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó. Dice que el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, por haber las parteras temido a Jehová, al Dios de Israel. Él prosperó su familia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todos los hijos que nazcan, y a toda hija preservarle la vida. ¿Verdad? Entonces podemos leer aquí. Nosotros nos enfocamos en esta parte de lo que estaba distribuida el estudio de la Parashá Shemot. Nos vamos a enfocar en este texto de capítulo 1, versículo 1 al 22, donde fijaremos la atención en lo que narra el capítulo 1 al 14, que dice que de la siguiente manera: el capítulo 1:14, que ya vamos a leer del 1 al 22, pero el 1:14 dice que los egipcios amargaron la vida de los hebreos con dura servidumbre. Esa dura servidumbre consistía en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, en todo servicio al cual los obligaban con rigor. Eso le sucedía al pueblo del Eterno, a los hebreos, cuando estuvieron en Egipto. Dice que en esta porción de la palabra que acabamos de leer, visualizamos que el aumento de la opresión del pueblo hebreo en Egipto, las tareas duras, en condiciones de trabajos deplorables, esclavizados. Ellos constantemente eran intimidados por el faraón, tenían sufrimiento físico y psicológico, y también había crueldad de parte de los opresores, o sea, de parte de los que el faraón había colocado en cada una de las cuadrillas del pueblo hebreo, para que se encargaran de oprimirlos, ¿verdad? Para que se encargaran de que ellos cumplieran tal cual como se les había ordenado. Dice que ante todas estas adversidades, el pueblo hebreo resistió e hizo frente a cada una de ellas. También podemos
visualizar en este pasaje que leímos cómo los descendientes de Jacob se multiplicaban en Egipto. Y a causa de esta multiplicación que ellos estaban teniendo en Egipto, el pueblo hebreo, se despertó el temor del faraón. Por esta causa, él decide someterlos a esclavitud y trabajo forzado, obligados a construir ciudades de almacenamiento para el faraón, sufriendo bajo un yugo cada vez más pesado. Dice que el pueblo hebreo estaba haciendo este trabajo, ¿verdad?, opresivo, esclavizante, pero que a pesar del aumento del sufrimiento bajo el yugo egipcio, podemos ver cómo el Eterno, el Todopoderoso, preserva a su pueblo, ¿verdad? Él lo preserva en cuanto al llamado, en cuanto a la identidad y propósito. Aunado a la fe de ellos, ellos sabían que había un Dios, un Todopoderoso que los había llamado, ¿verdad? Que ellos pertenecían a un pueblo escogido por Él. Ellos tenían eso en su inculcado desde niños. También lo podemos ver en Moisés, que Moisés, cuando la hija de Faraón lo consigue en la canasta, ella se lo entrega a una hebrea. Esa hebrea, que era su propia madre, se encargó de instruirlo en la palabra, en el conocimiento del Padre Eterno. Igualmente, cada uno de estos hebreos fueron instruidos por sus padres y tenían conocimiento de ese Dios, de ese Padre, de ese Rey, el gran yo soy, como Él se les identificó a través de Moisés, que peleaba por ellos, que los guardaba, ¿verdad? Dice que a pesar de todo esto, el Señor preservó a su pueblo en cuanto al llamado, en cuanto a la identidad y al propósito por su fe, o sea, aunado a la fe de ellos en creer que la provisión, que la liberación vendrían como cumplimiento de su palabra dada a Abraham. El Padre Eterno le había dado una palabra a Abraham, a Isaac y a Jacob, en donde Él dice que les prometió una tierra, en donde Él dice que serían benditas en ellos las familias de la tierra y que ellos serían multiplicados como las arenas del mar, ¿verdad? Y muchas otras palabras que el Eterno le dio a ese pueblo, ya ellos la conocían. Entonces, en esta Parashá Shemot encontramos no solo el comienzo de la liberación del pueblo hebreo, sino también lecciones aplicables a nuestra vida como hijos del Eterno, injertados en el olivo. Nosotros somos esos hijos, que así como el pueblo hebreo estuvo en Egipto y el Eterno los guardó y el Eterno los preservó y el Eterno los liberó, dice que cada una de esas adversidades o circunstancias por las cuales ellos pasaron, dicen que esas son aplicables a nuestras vidas hoy, como hijos del Eterno, como hijos del Eterno que fuimos injertados en ese olivo. ¿Cuál es ese olivo? Yahshua HaMashiach. Ese olivo que por medio de ese sacrificio de Yahshua HaMashiach en la cruz, dice que nos da una identidad. Cuando reconocemos a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que a través de su derramamiento de sangre, Él nos da una identidad de hijos, de reyes, de sacerdotes, que somos un linaje escogido por Él desde antes de la fundación del mundo, que somos una nación santa que tiene que ser transformada por su palabra, que estamos siendo transformados por su palabra y que nos confronta con desafíos a permanecer en sus principios, en sus moed,
en su fiesta, en guardar el Shabbat. Tenemos que vivir a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias adversas que se nos presentan, para que no caminemos de acuerdo a estos principios, lineamientos establecidos, para mantenernos con una relación con Él, con el Padre Eterno, una relación propia con el Padre Eterno, y que cada dificultad, reto que nos enfrentamos en Egipto, que representa al mundo donde nos encontramos viviendo, dice que en cada una de estas dificultades el Eterno está. Él está con nosotros, ¿verdad? Recordemos que Egipto representa al mundo y que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos en el mundo. Así como el pueblo hebreo estuvo en Egipto todo ese tiempo, ellos no pertenecían al pueblo egipcio, ellos pertenecían al pueblo hebreo, marcado por el Eterno, con identidad, con propósito para ellos, de alcanzar una tierra, de sojuzgarla, de enseñorearse de ella y de multiplicarse, de extenderse al norte, al sur, al este y al oeste, ¿verdad? Entonces dice que estos principios se nos revelan para ser guiados en nuestro crecimiento espiritual y en nuestro caminar diario. Cada uno de estos principios que se nos revelan cuando estudiamos estas porciones de la palabra, ¿es para qué? Para que nosotros crezcamos, ¿verdad? Y conozcamos, se nos revele cómo debemos nosotros entonces hacer oposición, mantenernos ante la adversidad, mantenernos ante cada circunstancia que se nos presenta en este mundo que es Egipto, con la palabra, con sus principios, con sus mandamientos, alineados a ellos, caminando, hablando y estableciéndolo primeramente en nuestras vidas y luego ir y establecerlos en otras vidas, en otras familias, en otros territorios, en cada una de las familias de otros territorios. Dice que este pasaje de Éxodo 1, del 1 al 22, se nos insta como hijos, como sacerdotes del reino de nuestro Padre Elohim, a resistir, a perseverar ante la adversidad, recordando que incluso en las circunstancias más opresivas debemos mantener la fe y la esperanza. ¿En quién? En lo que Dios ha dicho, de que somos un linaje escogido, de que somos un real sacerdocio, de que somos una nación santa, de que somos ese pueblo adquirido por Él, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Y quién es aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz? Yahshua Mashiach, Él que nos sacó, que nos redimió, que nos limpió, ¿verdad? Y que ahora nosotros somos esos portadores de esa gran verdad, ¿verdad? Pero que también tenemos que ser portadores de los otros principios que Él tiene establecidos en su palabra, sus mandamientos. Dice, como nos dice Juan, capítulo 16, 33, dice, Yeshua nos dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. El mundo es Egipto, recordemos. El mundo representa a Egipto. Dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, dice Yahshua, yo he vencido al mundo. Él, el gran yo soy, el que se le reveló a Moisés en la zarza ardiente, que lo podemos leer en este pasaje de esta parashá Shemot, dice que el Eterno se le revela a Moisés como el gran yo soy, como el yo soy, como el yo soy. Y aquí nos está diciendo Yahshua en Juan 16:33, que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yahshua nos enseña que debemos perseverar
en momentos difíciles y mantener la fe en Yahweh, en nuestro Adonai. Se nos insta a que como hijos, a seguir el ejemplo del Mesías, Yahshua HaMashiach, que a pesar de las pruebas, el Eterno, el Rey del Universo, tiene un plan, así como tuvo un plan redentivo a través de Yahshua HaMashiach, así como tuvo un plan de liberación por medio de Moisés, sacando al pueblo de Egipto, ¿verdad? Liberándolo, sacándolo de esa esclavitud. Así mismo, Yahshua HaMashiach es ese plan que el Eterno ha tenido para con su pueblo, para con su nación, para con sus escogidos. ¿De qué? De que a través de su sangre, que a través de su redención, que a través de su sacrificio, Él nos da una identidad. Que a través de ese derramamiento de la sangre de Yahshua HaMashiach en la cruz, obtenemos una identidad de hijos, que ya somos hijos, herederos, coherederos juntamente con Él. ¿Quién es Él? Yahshua HaMashiach. Somos coherederos juntamente con Él. ¿De qué? De todas las cosas, ¿verdad? De todas las cosas. Entonces, que el Eterno, como el Rey del Universo, tiene un plan y un propósito para la liberación y bienestar de su pueblo escogido, como lo acabo de explicar ahorita. El plan a través de Yahshua HaMashiach, Él tuvo un plan a través de sacar al pueblo por medio de Moisés, pero Moisés tuvo que ser preparado, Moisés vivió en Egipto, con el faraón, con la hija del faraón, ¿verdad? Y él vio todo, la opresión, vio todo lo que, cómo oprimían al pueblo hebreo. Pero él sabía que él era hebreo, porque recordemos que él, toda su niñez, la vivió con una de las hebreas, que era su madre. Entonces, así como ese plan redentor de liberación que hizo el Eterno con Moisés, así también hay un plan de redención a través de Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, para nosotros, como sus hijos, como su pueblo. Dice que, tengo aquí, que Egipto, dice que representa al mundo y un sistema de valores. Y el faraón es un adversario, ¿verdad? Un adversario en cada una de las naciones. Es decir, una potestad, un espíritu de la potestad en el aire, o sea, que se mueve en las naciones, ¿verdad? Dice que así como el pueblo hebreo, a pesar del sistema opresor, esclavizante en Egipto, en Egipto habían creencias diferentes a las de ellos, como pueblo del Eterno. Pero ellos perseveraron y dice que ellos clamaron al Eterno y el Eterno los escucha, ¿verdad? Y envía esa liberación. Y entonces el plan de liberación a través de Moisés. Entonces nos dice el Padre que el Eterno nos ha dado identidad. Nosotros, como hijos, ahora injertados en ese olivo, en Yahshua HaMashiach, nos ha dado una identidad como hijos, como reyes, como sacerdotes, como linaje escogido por Yahweh, afianzados en la identidad que Él nos ha otorgado de ser parte de su reino, y que debemos caminar, hablar, establecer el sacerdocio, ¿verdad? Como su linaje. El Todopoderoso nos ha llamado a conquistar cada una de esas, o sea, Él nos manda a conquistar, a perseverar, a que el propósito, el llamado que Él nos da, nosotros
conquistemos, avancemos, nos multipliquemos, ¿verdad? Que llenemos la tierra y la sojuzguemos. Que para eso Él nos ha entregado esa identidad. Dice que este libro de Shemot, que Shemot, porque comienza la parashá nombrando o dando los nombres de los hijos de Jacob que entran a Egipto, pero que vemos que la palabra Éxodo 1, dice que Éxodo, la palabra Éxodo significa salida, camino hacia afuera, o sea que ellos caminaron, salieron hacia afuera, ¿de qué? De la esclavitud, de lo que los sojuzgaba, de lo que los oprimía, ¿verdad? Dice que todo este escrito o relato de este libro es un reflejo espiritual para la vida nuestra en este tiempo como hijos, para este tiempo. Entonces todo este acontecimiento, todo este relato de lo que vivió el pueblo hebreo en Egipto, entonces esto nos ayuda, es un reflejo espiritual de que nosotros debemos tomar, que nosotros debemos confiar, mantener la esperanza, mantener la identidad de hijos, con un llamado a ser reyes, sacerdotes, de que somos linaje escogido, nación santa, de que somos un pueblo que Él nos guía a través de sus principios, de sus mandamientos y de sus estatutos, ¿verdad? Entonces este libro nos recopila instrucciones, principios, que nos guiarán como pueblo del Eterno a saber cómo caminar, cómo hablar, cómo actuar, para salir de esclavitudes intrínsecas y extrínsecas, es decir, esclavitudes que están muy, pero muy dentro de nuestras vidas, que solamente las conoce el Eterno y nosotros, y también esclavitudes externas. Hay esclavitudes internas y hay esclavitudes externas. Un pecado que lo podemos estar haciendo, pero que solamente lo conoce el Eterno y claro, se manifiesta en la parte externa. Y otro esclavitud que nosotros podemos presentar en esta temporada, en este tiempo en que nosotros nos movemos, el amor al dinero, no solamente se le llama ídolo a adorar una estatua, ¿no? A veces tenemos ídolos a los nietos, a veces tenemos ídolos a los esposos, al trabajo. O sea, le damos el lugar que debe tener el Eterno. Primeramente en nuestras vidas se lo damos a otras cosas prioritarias, externas. El Padre Eterno nos dice que lo amemos a Él con todo el corazón, con todo el alma y con toda nuestra fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice que el Shema Israel dice que lo debemos amar a Él primeramente y que Él tiene un orden de prioridad, ¿verdad? Entonces que nuestras vidas deben estar relacionadas, deben estar guiadas por esos principios, por esos estatutos. Dice que estas esclavitudes internas o externas, intrínsecas o extrínsecas en nuestras vidas, pero que como hijos, con una identidad definida, otorgada por el Padre, como su pueblo, vamos a avanzar, vamos a seguir caminando y que nos lo vamos a encontrar haciendo el propósito, el llamado por el cual Él nos ha mantenido preservados para este tiempo. Con respecto a la Haftará, está en Jeremías 1. Dice Jeremías 1, vamos a leerlo de Jeremías 1. La Haftará está comprendida en Jeremías 1. Versículo 1
capítulo 2, versículo 3. Dice, pero vamos a leer nosotros el 4. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí. ¿A quién vino palabra de Jehová? A Jeremías, al profeta Jeremías, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Dice, le está diciendo el Eterno a Jeremías, antes de que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Le dice el Eterno a Jeremías. Y de esa misma forma, como el Padre Eterno le dice a Jeremías, y de esa misma forma el Eterno nos dice a nosotros, que Él nos ha visto como antes de que nosotros nos formásemos en el vientre de nuestra madre, ya Él nos había visto. Dice que nos conocía. Dice que el Padre quiere que comprendamos que antes que naciéramos o naciésemos, Él nos había santificado, que Él nos había consagrado, así como se lo dijo a Jeremías, Él nos lo está diciendo hoy. ¿Para qué? Para que Él conoce los tiempos, el Eterno conoce los tiempos, y Él sabía los tiempos que nosotros nos íbamos a estar, ¿no? a las adversidades, a las dificultades, a los problemas, a cada uno de esos acontecimientos que vivió el pueblo de hebreo, pero que también nosotros vivimos ahora en este tiempo, en este mundo que representa a Egipto. Dice que antes de que todo eso, dice que Él nos creó, dice que Él nos santificó, nos consagró el Señor, y que el Señor desea que creamos como los niños, así como los niños uno les dice, mira que te voy a llevar, te voy a comprar esto, y el niño cree, ¿verdad? Y al otro día nos dice, mami, pero mira, y dice que así también nosotros creamos a lo que Él nos ha dicho, así como se lo dijo a Jeremías, Él nos lo está diciendo a nosotros, que entendamos que desde antes que viniésemos a este plano natural, a esta tierra, ya Él nos había santificado, ya Él nos había apartado y consagrado. Dice que ya el Eterno tenía establecido un lineamiento en su soberanía para cada una de nuestras vidas. En su soberanía, en su omnipresencia, en su poderío, ya Él tenía establecido un lineamiento para nosotros, ¿verdad? Para cada una de nuestras vidas. ¿Cuál es ese alineamiento? Somos consagrados, fuimos santificados y fuimos apartados. ¿Para qué? Para caminar guiados por su rúa y también por sus principios, lineamientos, estatutos y cada una de esos principios que Él tiene establecido en su palabra, para que nosotros podamos encontrarnos haciendo aquello que Él nos está demandando para este tiempo, ¿verdad? Recordemos, así como el pueblo hebreo, el faraón tuvo temor de ellos porque se multiplicaban y eran más numerosos. Así también en este tiempo, cuando nosotros nos enfocamos en hacer y trabajar y apegados, alineados a esos principios, a los estatutos que Él nos ha dejado, entonces vamos a tener adversidad, pero dice que Él nos ha hecho más que vencedores y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que Él nos ha dejado un legado, que tenemos su sangre poderosa, que tenemos su palabra, que es una espada de doble filo, que es como martillo que quebranta la roca, que tenemos su palabra que es medicina para nuestro cuerpo, que tenemos su palabra que es lumbrera nuestro camino,
que así como Él preservó y sacó al pueblo de Egipto, libertándolo y pasándolo, cruzando hasta llegar a la tierra que Él les tenía preservado, así también Él nos está preservando, nos está ayudando, y que caminemos y avancemos, porque Él nos guía, Él nos ayuda, ¿verdad? Y Él nos dice en su palabra, como dice en Juan, en lo que leímos ahorita en Juan, que dice, confiad porque yo he vencido al mundo, nos dice Yahshua HaMashiach en Juan 16:33, que tendremos aflicción en este mundo, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo y que nosotros somos más que vencedores. Le damos gracias al Padre Eterno por su palabra, porque Él nos ayuda, porque su palabra es como medicina, porque su palabra es como martillo, porque su palabra es refrigerio para nuestros huesos, para nuestra mente, para nuestra voluntad, que nos ayuda a alinearnos, que nos ayuda a caminar y avanzar. Le damos gracias al Eterno porque su palabra no vuelve vacía. Esta palabra que soltada por nuestra boca, que somos instrumentos en sus manos para el llamado y para el propósito que Él tiene con nuestras vidas, de ser portadores de su gracia, de ser portadores de su amor, de su redención a través de Yahshua HaMashiach. Damos gracias al Eterno porque Él nos ha constituido esos instrumentos, esos reyes, esos sacerdotes, con una identidad de reino. Pertenecemos a un reino y tenemos un Padre que nos ama, un Padre que tiene cuidado de nosotros. Amén. Bendiciones.